Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más en Diseño Mecánico JC. En el video de hoy vamos a hablar sobre las tolerancias geométricas o GDT. Vamos a conocer qué son las tolerancias geométricas, cómo las podemos aplicar dentro de nuestro plano en SolidWorks y en qué nos beneficia el uso de estas. Así que bueno, una vez habiendo dicho esto, comenzamos. Muy bien, como lo comenté en el inicio del video, el día de hoy vamos a hablar sobre las tolerancias geométricas o GDT dentro de SolidWorks. Como ustedes ya saben, actualmente estamos hablando sobre tolerancias y ajustes dentro de planos aquí en SolidWorks. En el primer video vimos cómo agregar tolerancias a las cotas dentro de los planos. En el segundo video vimos cómo agregar ajustes de barreno para barrenos, taladros que agregamos en los planos de Solid. Y en esta tercera parte pues vamos a hablar sobre las tolerancias geométricas o GDT. Para esto nos vamos a abrir un plano de ejemplo. Muy bien, ya estamos aquí dentro de nuestro plano. Es el plano que utilizamos para el video de ajustes de barreno. Entonces tenemos aquí nuestro escantillón. Y pues como ustedes ya saben, aprendimos a agregar tolerancias que tenemos aquí en las medidas y ajustes de barrenos. Es muy importante a la hora de sacar planos que en nuestro plano las vistas de nuestros dibujos cuenten con tolerancias y ajustes. Esto nos permite que nuestra pieza o nuestro producto final sea lo más parecido a lo que nosotros estamos indicando en el plano, ya que pues esto va a depender de que nuestra pieza funcione o no. Pero como la mayoría de ustedes sabe, para que una pieza pueda coincidir, una pieza ya física difícilmente va a tener las medidas exactas a las que nosotros estamos indicando en nuestro plano. Esto es por una gran cantidad de factores, desde la habilidad del maquinador para poder fabricar la pieza, el tipo de herramienta, la calidad de las herramientas que tenga o la disposición de las herramientas que tenga, inclusive la temperatura. La temperatura afecta muchísimo para el proceso de maquinado de piezas. Entonces, y entre muchos otros factores. Entonces, muy difícilmente una pieza va a cumplir exactamente con las medidas que nosotros estamos indicando en el plano, sin importar la cantidad de tolerancias y ajustes que agregamos a nuestro barreno. Y pues bueno, entonces aquí hablando de esto, de que las piezas físicas muy difícilmente van a ser muy parecidas o van a ser exactamente, van a conservar exactamente las medidas que nosotros estamos indicando en el plano. Vamos a hablar de algo que de algo muy particular que tenemos que tomar en cuenta a la hora de sacar planos. Nosotros podemos agregar las tolerancias a las cotas que nosotros queramos y agregar las tolerancias de barrenos que nosotros queramos. Pero hay cosas que no vienen o que no se consideran dentro de las tolerancias y de los ajustes. Por ejemplo, yo aquí estoy indicando que la medida, que el largo de mi pieza va a ser de 76 milímetros y lo mismo el ancho de la misma, así como el espesor de 4.76 milímetros. Aquí en el ancho y en el largo pues tenemos una tolerancia bastante abierta que es de más o menos 1 milímetro. Entonces pues nosotros a simple vista podemos, a la hora que tenemos nuestra pieza ya en físico, pues podemos agarrar un vernier y medir, ¿no? Si nosotros le estamos agregando una tolerancia de más o menos 1 milímetro, pues nuestra pieza va a estar bien si mide entre 75 y 77 milímetros, tanto en largo como en ancho. Y el espesor pues no viene, con que se cumplen los 4.76 milímetros está más que bien. Y que nuestros barrenos tengan el ajuste que se les solicitó, ¿no? Igual podemos medir con el vernier y podemos ver y podemos corroborar que las medidas estén exactamente o que coincidan, ¿no? Pero hay cosas que no están, o vaya, no tomamos en cuenta. Como por ejemplo, si yo me acerco aquí a la vista frontal, nosotros aquí podemos ver que nuestra pieza pues es un rectángulo, ¿no? Completamente recto, alineado, todo muy bien. Pero en la realidad
es de que esta cara y estas de aquí no son rectas o no son lineales. Podemos tener variaciones, ¿no? Si nosotros lo pudiéramos ver a un nivel, no sé, microscópico, podríamos observar que esta superficie de aquí no es recta. Y lo mismo con estas, muy difícilmente van a ser rectas. Entonces esto en cierto tipo de piezas que requieren una precisión mayor, o que van a tener aplicaciones donde la precisión tiene que ser exacta, este tipo de características no son admisibles. No es posible que una pieza pueda trabajar con este tipo de deformaciones, por así llamarlo. Y lo mismo con los barrenos. Nosotros podemos medir que el barreno pues tenga esta medida, pero nada nos dice, o aquí, al menos en el plano, no tenemos algo que nos permita controlar que nuestro barreno esté completamente recto. ¿Qué quiere decir? Que estas caras sean perpendiculares con respecto a esta cara de aquí, y que entre estas caras sean paralelas. No tenemos aquí alguna indicación para poder controlar esa parte. Entonces nosotros podemos revisar con el vernier, pues así a simple vista, que cumpla con las medidas, y para nosotros la pieza va a estar bien. Pero como les digo, si nosotros tuviéramos a esta pieza le tuviéramos que asignar una aplicación donde se requieran ese tipo de precisiones, pues la pieza no va a cumplir con esto. ¿Por qué? Porque no sabemos, no está controlado. Entonces, para ese tipo de cosas, nosotros podemos utilizar las tolerancias geométricas, o GDT por sus siglas en inglés. Y bueno, para esto, ¿qué son las tolerancias geométricas? Las tolerancias geométricas son un sistema de símbolos que nos permiten controlar la fabricación de una pieza desde el plano. Nosotros podemos controlar forma y posición de los elementos que vienen indicados dentro de un plano. Entonces, con esto, como les digo, nosotros podemos controlar cosas que van más allá de agregar tolerancias a cotas y ajustes a barrenos. Podemos controlar cosas como rectitud, planicidad, concentricidad, cilindricidad. Podemos también controlar perfiles. También podemos controlar posiciones y algunas otras tolerancias que a continuación vamos a ver. Entonces, bueno, una vez habiendo explicado de manera rápida qué son las tolerancias geométricas, les voy a mostrar la siguiente tabla. Bueno, aquí en esta tabla viene clasificado en 4 columnas, que es categoría, característica, símbolo y referencia a datum. Y en la primera fila tenemos, y en las filas, en las siguientes 5 filas, son las clasificaciones generales de las tolerancias geométricas. Vienen clasificadas por forma, orientación, localización, variación y perfil. En forma tenemos que podemos controlar tolerancias de planicidad, linealidad, circularidad y cilindricidad. Y al lado tenemos el símbolo que representa a cada una de estas tolerancias. Tenemos el símbolo que representa la planicidad, el símbolo que representa a la linearidad, tenemos el símbolo que representa a la circularidad y el símbolo que representa a la cilindricidad. Y en la última columna tenemos que nos dice que nunca va referenciada a un datum. Ahorita vamos a ver en qué consiste el datum. Después tenemos tolerancias que van por orientación. Estas van dentro de esta categoría entran las tolerancias de perpendicularidad, angularidad y paralelismo. Y al lado tenemos el símbolo que representa a cada una de ellas. Y estas sí siempre deben de ir referenciadas a un datum. Después tenemos las tolerancias de localización. En localización tenemos posición y concentricidad. Tenemos el símbolo que representa a cada una de ellas y siempre van referenciadas a un datum. También tenemos las tolerancias de variación, que es variación circular y variación total. Tenemos el símbolo y siempre van referenciadas a un datum. Y por último tenemos las tolerancias de perfil. Tenemos que las tolerancias que entran dentro de esta categoría son perfil de línea y perfil de superficie.
Y además tenemos el símbolo que representa a cada una de ellas y también siempre van referenciadas a un datum. Ahora bien, ya una vez que conocemos cuáles son las tolerancias, vamos a ejemplificar aquí en el plano cómo podemos aplicar algunas de ellas. Y bueno, ya vamos aquí al plano. Y por ejemplo, yo aquí tengo la vista frontal. En la vista frontal aquí, como les digo, ustedes pueden ver un rectángulo completamente recto, lineal, pero en la realidad es de que puede tener variaciones. Entonces, para nosotros poder evitar que nuestra pieza, o para podernos asegurar que nuestra pieza va a tener esta forma o lo más parecido a ella, nosotros debemos de agregar una tolerancia geométrica de forma. ¿Qué es esto? Por ejemplo, yo quiero que tanto esta cara como esta cara sean lineales, o sea, siempre estén rectas. Entonces, para eso, yo voy a agregar una tolerancia geométrica de linearidad. ¿Cómo agregamos una tolerancia geométrica? Aquí en SolidWorks nos vamos a ir a la pestaña de anotación y nos vamos a ir al botón de tolerancia geométrica. Nosotros le damos clic y aquí nos aparece esta ventana flotante. Aquí en símbolo, si nosotros desplegamos la pestaña, tenemos las siguientes tolerancias. Tenemos rectitud, que es lo mismo que linearidad. Tenemos planicidad, tenemos circularidad y cilindricidad. También tenemos perfil de línea y perfil de superficie. Además tenemos paralelo, tenemos perpendicularidad, angularidad, descentramiento circular, que es lo mismo que variación circular, y tenemos descentramiento total, que es lo mismo que variación total. También tenemos posición, concentricidad y simetría. Entonces aquí yo le voy a agregar el símbolo de rectitud. Y ahora nos está diciendo que debemos de agregar el valor de la tolerancia. Como son las tolerancias geométricas siempre son muy precisas, vamos a hablar que van a ser medidas que vienen en micras. O pasándolo a milímetro va a ser 0.001, 0.01, 0.1, o sea, van a ser medidas muy pequeñas, ya que las tolerancias geométricas se trabajan con valores muy pequeños. Entonces, yo quiero que mi tolerancia, la variación, sea de 0.1 milímetros. ¿Ok? Ahora, lo que voy a hacer, ya una vez que tengo agregado el símbolo y la tolerancia, lo voy a referenciar a la cara que yo quiera. Entonces, para eso, lo que yo voy a hacer es, voy a seleccionar esta línea aquí y voy a dejar aquí mi tolerancia. Y lo mismo voy a hacer con la cara de abajo. Selecciono y la coloco aquí. Y lo mismo voy a hacer con estas dos. O, ¿saben qué? No, estas... Sí, no, estas no los voy a agregar. Aquí vamos a probar otro tipo de tolerancias. Entonces, con estas dos yo le estoy indicando que estas dos caras siempre van a ser rectas. ¿Ok? Pero hay otra cosa. Que sea recta no quiere decir que sea plana. Entonces, son dos cosas muy, muy diferentes. O sea, podemos tener una cara plana, pero puede tener una ligera inclinación, o sea, no es recta. Entonces, lo que nosotros también nos importa es de que al menos esta cara sea plana. Entonces, para eso, yo voy a seleccionar esta tolerancia de aquí, le doy doble clic, y ahora aquí en esta pestañita de aquí puedo agregar otra tolerancia. Aquí yo voy a agregar planitud o planicidad. Y la tolerancia va a ser de igual 0.1. Le damos a aceptar y listo. Entonces yo puedo agregar dos tolerancias dentro de este recuadro.
Y lo mismo yo pudiera hacer aquí abajo, pero no me importa que esta cara no sea plana, la que me importa es la de aquí arriba. Entonces, bueno, ahora, ya una vez que tenemos aquí estas dos, lo que voy a hacer es, voy a agregar tolerancias geométricas a esta cara y a esta otra cara. Para eso, yo me voy a ir otra vez a tolerancias geométricas, pero en vez de agregar rectitud o planicidad, voy a agregar perpendicularidad. Entonces, la tolerancia que le voy a agregar va a ser de 0.05 y selecciono esta línea y la voy a dejar aquí. Ahora, como recordarán, en la tabla vimos que las tolerancias de forma, como planicidad y linearidad, no requieren un datum, pero las tolerancias de orientación, como perpendicularidad, sí necesitan un datum. ¿Qué es un datum? Un datum es el punto de referencia a partir del cual se va a tomar, pues valga la redundancia, como referencia para tomar la medida de nuestra tolerancia. Entonces el datum yo lo puedo agregar ya sea en esta cara o en esta otra cara de aquí. A mí no me conviene agregar el datum en esta cara. ¿Por qué? Porque no es plana. O sea, es recta pero no es plana. En cambio, esta cara de aquí es plana y es recta. Entonces va a tener una mayor precisión que la cara de aquí abajo. Entonces aquí es donde yo voy a agregar el datum. Para agregar un datum me voy a ir al lado de tolerancia geométrica y voy a agregar la indicación de referencia. La indicación de referencia la voy a colocar sobre esta cara y la voy a dejar aquí. Siempre va en orden alfabético, va de la A, B, C, D y hasta Z, ¿no? Entonces, ya que tengo la referencia, lo único que tengo que hacer es agregar el datum aquí a mi tolerancia geométrica. Para eso le voy a dar doble clic y me voy a ir a aquí donde dice primaria y voy a agregar la letra del datum, que es la A. Le doy a aceptar y listo. Entonces aquí lo que se puede leer es lo siguiente. Vamos a tener dos caras que tienen que estar rectas con una variación de 0.1 milímetro, ¿de acuerdo? Y además esta cara de aquí tiene que ser plana con una tolerancia de 0.1 milímetro. Después vamos a tener esta cara de aquí tiene que ser perpendicular a esta otra cara de aquí y la variación tiene que ser de 0.05 milímetros, ¿de acuerdo? Ahora vamos a agregar otra tolerancia a esta otra cara de aquí y para eso me voy a ir a tolerancias geométricas y en el símbolo voy a agregar paralelo. Le voy a agregar el valor de la tolerancia que va a ser de 0.05 y lo voy a colocar aquí. Voy a colocar así. Voy a aceptar. Y la línea yo la puedo modificar. Le doy clic derecho sobre la línea y le doy en insertar punto de quiebre de cota. Y queda así. Y así. Ahí está. Ya tengo así mi tolerancia. Entonces, paralelismo es una tolerancia geométrica de orientación. Requiere un datum. Entonces, aquí las tolerancias geométricas me permiten agregar datums, la cantidad de datums que yo necesite. Entonces voy a agregar otro datum que va a estar sobre esta cara. Entonces agrego el datum. Aquí, lo pongo en B y así me queda. Entonces le voy a dar doble clic y voy a agregar el datum. Me queda así. Entonces aquí se lee de la siguiente manera. Vamos a tener dos caras que van a ser rectas a 0.1 milímetros de tolerancia. Y además la cara de arriba va a ser plana a 0.1 milímetros de tolerancia. Después tenemos esta cara tiene que ser perpendicular con respecto a esta otra de aquí
con una variación permitida de 0.05 milímetros. Después, en la parte, en la otra cara, va a ser paralela con respecto a esta cara, a esta cara que es perpendicular, con una variación de 0.05 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces, con esto nosotros nos estamos asegurando de que nuestra pieza va a ser lo más parecida posible a lo que tenemos mostrado aquí en el plano. O sea, va a estar lo más parecido a un rectángulo. ¿Ok? Entonces, ya una vez que tenemos esto, pues ahora podemos también agregar tolerancias geométricas a estos barrenos de aquí. Para esto, lo que nosotros vamos a hacer es, sobre la cara superior, vamos a agregar, nos vamos a ir a datum, vamos a agregar un datum más, ya que vamos a agregar una tolerancia de posición. Y para esto voy a seleccionar esta cara de aquí, esta cara de aquí, y no, esta cara no se ve. Es esta, así. ¿Por qué? Porque es a partir de donde tenemos nuestros ceros. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a agregar una tolerancia geométrica que va a tener como símbolo la concentricidad. Que va a ser la posición. Y la tolerancia va a ser de 0.1. No requerimos una precisión tan cerrada. Y aquí en el valor va a ser C y D. Y lo podemos agregar a nuestra cota. Y con esto, ¿qué estamos indicando? Estamos indicando que la variación que vamos a tener o la desviación permitida que vamos a tener en estos barrenos va a ser de 0.1 milímetros con respecto a C, que es esta cara de aquí, y D, que es esta otra cara de acá. Estas caras de aquí, pues obviamente ya, bueno, esta cara está controlada, pero esta no. Entonces a esta cara lo que yo le puedo hacer es agregarle una tolerancia de rectitud y planicidad de 0.1 en ambos casos. Como estas son tolerancias de forma, no requieren un datum. Entonces yo la coloco aquí. Y ahora sí, podemos asegurarnos de que la posición que vamos a tener en nuestro barreno va a ser precisa. Y lo mismo para estos barrenos de aquí. Entonces me voy a tolerancia. Agrego posición. Este va a ser igual de 0.1. Este va a ser de... es C y D. Y listo. Ok. Y también podemos controlar que nuestro barreno sea recto. O sea, noten que no entre chueco el barreno, ¿no? Y para eso lo que vamos a hacer, vamos a agregar una vista de corte. Aquí. Así. Vamos a ajustar un poquito las vistas. Y vamos a romper la alineación de nuestra vista de sección. Aquí lo ponemos. Y le vamos a agregar un eje. Así. Ok. Entonces, para nosotros podernos asegurar que nuestra tolerancia o que nuestros barrenos van a ser completamente rectos,
lo que podemos hacer es agregar una tolerancia geométrica. Y para esto vamos a irnos a tolerancia geométrica y vamos a agregar una tolerancia de perpendicularidad. Entonces vamos a agarrar esta de aquí, esta línea, colocamos nuestra tolerancia y lo mismo este de aquí, así. Pero como ya saben, estas tolerancias requieren un datum. Y el datum, pues ya tenemos el datum. El datum va a ser este de aquí, porque esta cara de aquí es la misma que tenemos aquí, nada más que con otra vista. Entonces, podemos usar el datum de otras vistas, eso no hay limitante para eso. Entonces, damos doble clic, agregamos la tolerancia 0.1 y ponemos el valor de A. Y lo mismo vamos a hacer con el barreno de aquí abajo. Entonces ponemos el valor de la tolerancia y en primaria le vamos a agregar A. Eso da el datum de referencia. Vamos a aceptar y listo. Bueno, aquí hay un error. No es esta línea de aquí. Debemos de seleccionar el eje. Y lo mismo se deja. Se seleccionan los ejes. Entonces, con esto nosotros te estamos indicando que los barrenos tienen que estar alineados, tienen que ser perpendiculares con respecto a esta cara de aquí. Y bueno, pues esto es a grandes rasgos cómo se puede utilizar las tolerancias geométricas dentro de SolidWorks. El uso de las tolerancias geométricas nos permite tener una mayor certeza de que nuestra pieza va a cumplir con las medidas que tenemos indicadas en el plano. Va a haber una variación mínima. Y pues bueno, esto sería todo por el video de hoy. Recuerda, si te gustó el video, dale like, compártelo, suscríbete. Sígueme en las redes sociales de Diseño Mecánico JC. Estoy en Instagram como @Diseño Mecánico JC. Estoy en TikTok como @Diseño Mecánico JC. Y estoy en Facebook como Diseño Mecánico JC. Recuerda que en Facebook tenemos las asesorías personalizadas, donde tú me puedes mandar un mensaje para resolver alguna duda o problema que tengas con algún diseño mecánico, ya sea de nivel profesional o escolar. Tú me mandas mensaje y yo con mucho gusto te ayudo a resolver la duda que tengas. También en Instagram se hacen las asesorías personalizadas. Y así que pues síganos en las redes sociales de Diseño Mecánico JC. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video con más tutoriales sobre diseño mecánico en SolidWorks. Hasta luego.